Déselo fuerte si es para el Señor. Dice la palabra del Señor, dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Mirá el que tenía al lado, fíjate si tiene cara de lindo. Cara de que tiene. Ahí te das cuenta si está alegre o está triste, como está, como vino. Pero tocarle y decirle, entrega todas tus caras al Señor, todas tus preocupaciones, toda lucha, toda crisis, decirle, toda tormenta, para las manos del Señor. Y gozarte, alegrarte. Amén. Tome su asiento. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios en esta mañana por poder estar nuevamente en la casa del Señor. David decía, mejor un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Decía que tenía al lado, mejor es estar en la casa del Señor. Sí, mejor es estar en la casa del Señor. Ahora con convicción, mejor es estar en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos vinieron en busca de una palabra de Dios? En busca de una directiva de Dios. Poquito. ¿Cuántos vienen en busca de una directiva de Dios? Tocar que tiene al lado y decir, yo no sé vos, pero yo vine a que Dios me hable en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Abra su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 16. Verso 13 al 23, vamos a hablar de un personaje muy conocido, un discípulo de Jesús, y el título para esta palabra es inestabilidad. Mirá el que tiene al lado y decirle inestabilidad. Tenemos Mateo 16, verso 13. Compartir la palabra con alguien que tenga cerca, con alguien que no tenga. Los que mañana harán su devocional. ¿Cuánto hacen devocional toda la mañana? Los que mañana harán su devocional, estarán repasando, seguramente habrán traído para anotar. ¿Cuántos creen que Dios nos sigue hablando? Yo le puedo asegurar que si usted mañana sigue meditando sobre esta palabra, Dios le va a seguir hablando. ¿Lo tienen? 16:13 dice así la bendita palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Ven? La pregunta de Jesús a sus discípulos era, los hombres, ¿quiénes dicen que soy yo? Versículo 14, entonces ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros ¿quién? O algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy?
¿Quién decís que soy yo? Pregunta Jesús a sus discípulos acerca de su identidad, acerca de lo que la gente creía que quién era él. Le dice a sus discípulos, la gente, ¿qué dice de mí? ¿Quién cree que soy yo? Y después que los discípulos comenzaron a responderle, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro profeta, Jesús le hace la pregunta a ellos y le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le pregunta directamente a ellos. Amén. Versículo 16, ¿respondió quién? Y este es el personaje clave de esta mañana. ¿Respondió quién? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta promesa y esta palabra le suelta Jesús a Pedro luego de que Pedro recibe una revelación ¿de quién? ¿De quién? ¿Del Espíritu Santo? ¿De quién recibió la revelación Pedro? ¿De Jesús o de Dios? Versículo 16, respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, Jesús le respondió y dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, hablando de que no te lo reveló ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que la revelación que vino sobre Pedro, ¿quién la trajo? ¿Quién la trajo? Dios. Conforme a esa revelación, Jesús admirado le contesta, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Él recibe una revelación directamente de Dios. ¿Quién es el que recibe la revelación directamente de Dios? Simón Pedro es el que recibe la revelación directamente de Dios. Y conforme a esa revelación viene una palabra de Jesús sobre la vida de Pedro y sobre la iglesia. Amén. Y se refería a que Pedro en tiempos, Jesús decía que en el lado Jesús conoce todas las cosas, sabía que Pedro iba a ser uno de los líderes de la iglesia primitiva encargados de predicar y anunciar el evangelio, y le da una promesa tan tremenda y que no es solamente para él, sino para todos aquellos que creen y que entienden quién es Jesús. Amén. Prediqué, creo, en esta semana hablé acerca de que Pablo recibió la revelación de quién fue el Hijo antes de predicar. ¿Se acuerdan? Tuvo un encuentro con Jesús, pero después Dios le reveló quién es el Hijo. A nosotros nos pasa eso, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, creemos en Jesús, comenzamos a venir a la iglesia, pero desde que comenzamos a venir a la iglesia y aceptamos a Jesús y queremos comenzar a servir, hay un tiempo, hay un lapso, ¿verdad? Nadie conoce a Jesús y ya se quiere poner a servir. Si uno viene, escucha, aprende acerca de la Biblia, aprende a orar, hay cuestiones que uno tiene que aprender, y cuando recibimos la revelación de quién es el Hijo, se nos activa el espíritu de servicio. ¿Verdad? ¿Es así o no? Esta revelación, Pablo dice, el único que puede traer la revelación es el Espíritu Santo, pero todavía, para este tiempo, para este momento, estaba Jesús y el Espíritu Santo todavía no estaba. Amén. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo?
¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Tiene el Pentecostés, ¿pero qué? Después que se fue Jesús. Jesús muere, al tercer día resucita, está 40 días y después se va al cielo, y después de 10 días ocurre el Pentecostés y viene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no podía venir si Jesús no ascendía a los cielos. Amén. Que el que nos trae la revelación, porque el que inspiró la palabra, ¿quién es? ¿Quién fue el que inspiró la palabra de Dios? Fue escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Verdad o no? Y el que trae la revelación a nuestra vida, ¿y quién es el Hijo hoy? Es el Espíritu Santo. Pero todavía no estaba el Espíritu Santo y Pedro recibe una revelación directamente de Dios. Amén. ¿Me está siguiendo? Conforme a esa revelación viene esta tremenda palabra y esta tremenda promesa que le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Eran cuántos discípulos? 11. ¿Cuántos discípulos eran ahí? No, todavía eran 12. Quedan 12 discípulos. Pero al único que se le revela es ¿a quién? A Pedro. El único que se le revela quién era el Mesías, quién era el Cristo, es a Pedro. Eso da indicio de que Pedro tenía una comunión diferente a las de los otros discípulos. Por eso Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Jesús sabía que la respuesta de Pedro había venido directamente del corazón de Dios hacia Pedro para que él pudiera tener esta respuesta. Amén. Y la promesa de Dios, por medio de la promesa que Jesús le da a Pedro, después de recibir la revelación, es que él iba a ser la columna de la iglesia, y que las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte no iban a poder prevalecer sobre él, ni sobre la iglesia. Y le dice: y a ti también te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tocar que tenía al lado y decir: una revelación de Dios. Decirle de nuevo, pero con entusiasmo, con ganas. ¿Cuántos desayunaron? ¿Desayunaron o no? Tal vez alguno no desayunó, pero hay muchos que no desayunan a veces y pegan gritos fuertes que se escuchan hasta 3, 4 o 5 cuadras de diferencia sin desayunar. Pero que no están en esta iglesia, están en otro lado. ¿Verdad? Acá no hay. Acá no hay, en esta iglesia no hay. Y así le tenía al lado: una revelación puede abrirte el reino de los cielos. Para decirle con convicción: una revelación del Padre puede hacer que el cielo se abra a tu favor. Yo le hubiese dado un aplauso a eso. Jesús sorprendido, muy sorprendido por la respuesta de Pedro. Verso 20 dice: entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que era Jesús. ¿Quién? Verso 20, ¿me está acompañando? Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús. ¿Quién? El Cristo, el Mesías, el Salvador. Desde entonces comenzó, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, ¿y qué? Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, ¿qué? Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de ¿qué? Pero quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿quién? Ahora, el que recibió la revelación directamente del Padre, el que estaba marcando una diferencia del resto de los discípulos, aquel que seguramente estaba buscando con mayor intensidad, mayor fervor a Dios, es el mismo que quiere impedir, entendiendo, porque Pedro cuando recibe la revelación entiende que él era el Cristo, pero había cosas que todavía no entendía. Y cuando Jesús le comienza a decir, es necesario que yo vaya a Jerusalén y me pase esto, esto y esto, Pedro le dice, pero ten compasión de ti mismo, no vayas a Jerusalén. Y Jesús le responde, apártate de mí, quítate delante de mí, ¿qué? ¡Guau! 2 minutos antes le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y 2 minutos después le dice, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo era el título? ¿Cómo era el título? Lucas capítulo 5, versos 3 al 11. Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, sino en las cosas terrenales. Amén. Hay 3 puntos importantes que vamos a ver acerca de Pedro, que producen en nuestra vida inestabilidad espiritual. Decía que vamos a ver 3 puntos que en nuestra vida producen inestabilidad espiritual. Venía Pedro de recibir una revelación de Dios, pero ahora quiere impedir la misión que Jesús tenía aquí en la tierra. Entonces Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales. Amén. ¿Quién tiene Lucas 5:3? Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de quién, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Presta atención a esto. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de quién, le rogó que la apartase de qué, que la apartase de dónde, que la apartase de dónde, de la tierra. Y entrando en una de aquellas de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que ¿qué pasaba con las barcas? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás ¿qué? Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice?
Y cuando trajeron a tierra las barcas, Pedro era un comerciante, una persona que había estado tratando de pescar toda la noche. No había logrado nada. Ahora obtiene una pesca que nunca en su vida obtuvo. Pero cuando él recibe el llamado de Jesús, dice la palabra que ¿qué hace él? ¿Qué hace? ¿Qué hace él? Podía el que te haga decirle despertate. Ahora sacudilo, zamarrear decirle despertate. Zamarrearo se despierta. No, pero zamarrearo de verdad, ¿eh? Así se despierta. Era la pesca de su vida, la que estaba esperando toda su vida, pero cuando Jesús le dice, te haré pescador de hombres, sígueme, ¿qué hace Pedro? Deja todo y lo sigue. Hay un punto muy importante, y está en el versículo 3, y es que antes que ocurra el milagro, antes que ocurra lo sobrenatural, Jesús entra en la barca de Pedro, y lo primero que Jesús le pide a Pedro es que ¿qué haga? En el verso 3, que aparte de la tierra. ¿Y qué era que le había dicho Jesús a Pedro cuando le dijo no vayas a Jerusalén? Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales. Ya cuando en Lucas 11 vemos el llamado de Jesús hacia Pedro, esto Pedro ya lo había entendido. Amén. Jesús le dijo, aparta la barca de la tierra. O sea, lo que Jesús literalmente le estaba diciendo, apártate de las cosas terrenales para poder experimentar las cosas sobrenaturales. Podía el que tenía al lado tuyo y decirle, si querés experimentar cosas sobrenaturales, algunos le comieron la lengua a los ratones. Está así. Hablar al que tenía al lado y decirle, si querés experimentar cosas sobrenaturales, tenés que apartarte de las cosas terrenales. Esto es lo primero que Jesús le enseñó a Pedro. Ahora, después de recibir tan tremenda revelación, nuevamente Jesús le dice, no pongas tu mirada en las cosas de los hombres, ya te lo enseñé cuando te llamé. Ahora tú lo vuelves a hacer. Primer punto, lo que trae inestabilidad espiritual en nuestra vida es sacar nuestro enfoque de Dios, es que Dios deje de ser nuestra prioridad y darle lugar a las cosas terrenales. Mirá el que tenés al lado tuyo y decirle, la prioridad siempre la tiene que tener Dios. Por eso hay gente que usted ve dentro de la iglesia que está saltando de alegría, que patalea, que camina por las paredes, que vuela, que por un tiempo largo congrega, pero después deja de congregar, que viene, que va, que a veces está alegre, que a veces está contento, que un día te recibe con un abrazo y al otro día te recibe con una cara de perro larga así por el piso. Y esa gente inestable. ¿Cómo es esa gente? Inestable. Preguntar al que tiene al lado, ¿vos sos inestable? El primer punto, lo que trae inestabilidad espiritual a nuestra vida, es darle más importancia a las cosas terrenales que a Dios. Tocar que tiene al lado de decir, Dios tiene que tener la prioridad en tu vida. Mire, cuando Jesús llama a Pedro en esta pesca milagrosa, Jesús le enseña algo muy importante. Dice, aparta la barca, aparta tu barca de la tierra, aparta tu barca. La tierra representa lo terrenal, la tierra representa el mundo.
La tierra representa lo que el diablo nos ofrece, las ofertas, las demandas que el diablo trae, el sistema de este mundo trae sobre nuestra vida. Jesús le dice, apártate de lo terrenal. Para poder experimentar cosas sobrenaturales, necesitamos apartarnos de las cosas terrenales. Amén. Necesitamos apartarnos de lo que el sistema de este mundo quiere traer sobre nuestra vida. Tocar el que tenés al lado y decir, apartate de lo terrenal. A veces nuestro enfoque es lo terrenal porque pensamos y creemos que dependemos de las cosas terrenales. Decir al que tenés al lado, vos no dependés de lo terrenal. No, decirle con entusiasmo para que tenga al lado lo pueda entender. Vos no dependés de las cosas terrenales. Vos no dependés de lo que el hombre te puede dar. Vos no dependés ni siquiera de tu trabajo. Vos no dependés ni siquiera del que te da tu trabajo. Tu dependencia está en Dios. Si tú quieres vivir cosas sobrenaturales, tú tienes que apartarte de lo terrenal y darle el primer lugar a Dios en tu vida. Tocar que tener al lado y decirle, Dios tiene que tener el primer lugar en tu vida. Por eso Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá ¿cómo? Bien añadido. Él decía, yo sé que necesitas un techo, yo sé que necesitas comer, yo sé que necesitas vestirte, pero voy a encargarte de buscarme a mí y yo voy a añadir tus necesidades. Decía el que tienes al lado, voy a encargarte de buscar primero a Dios y Él va a añadir tus necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades aquí? Decirle que a ese que dijo amén, decirle, ahí tenés la llave para que Dios te brinde lo que necesitas. Ahí ya no hay tanto amén y no hay tanto entusiasmo, porque claro, lo terrenal es lindo, el mundo es lindo, lo que el diablo nos ofrece es lindo. Entonces ya el amén no es tan... Pastor. Mateo 14, 22, ahí da vuelta la hoja solamente. 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Quién estaba solo? Y ya la barca estaba ¿en dónde? ¿Dónde estaba la barca? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué decían? Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió, ¿quién? ¿Quién le respondió? Otra vez Pedro. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué empezó a hacer Pedro? Empezó a caminar en el agua. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, ¿qué? Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estaba Pedro caminando sobre el agua. ¿Qué es lo que hizo que Pedro comenzara a hundirse? ¿El miedo de qué? ¿El miedo a qué? No hundirse, ¿el miedo a qué?
a la tormenta. Fíjese, verso 29, y él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte, ¿qué? El fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué es lo que hizo que Pedro se hundiera? Claro, el viento, la tormenta era tan fuerte que comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Decía el que tenés al lado, aunque la tormenta sea fuerte, no debes dudar y tu fe no puede menguar. No, decíselo fuerte, y tu fe no puede menguar. Pedro ya estaba caminando sobre el agua. Pedro ya estaba caminando hacia donde estaba Jesús. Pero lo que a Pedro le ocasionó miedo es que la tormenta, los vientos que la tormenta traía eran fuertes. ¿Cuántas veces nos pasa pasar por tormentas fuertes? Pero el miedo a la tormenta hace que nuestra fe mengue. Jesús le dijo, no fue el miedo a caminar sobre el agua, no fue el miedo, no fue lo sobrenatural que hizo dudar a Pedro. El miedo de la tormenta hizo que la fe de Pedro menguara. Por eso Pedro comenzó a hundirse. Decir al que tenés al lado, cuando tu fe mengua, decirle con entusiasmo, cuando tu fe mengua, comienzas a hundirte. La tormenta comienza a encerrarte. Punto 2. ¿Cómo era el título? Otra de las cosas que trae inestabilidad espiritual a nuestra vida es que cuando somos golpeados con las tormentas, las luchas, las crisis, cuando nos toca atravesar situaciones críticas, nuestra fe suele menguar. Dejamos de creer. Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. ¿Verdad? Pero la falta de fe hizo que Pedro no pudiera llegar hacia donde estaba Jesús. Y comenzó a hundirse. Lo que trae inestabilidad en nuestra vida espiritual muchas veces es la falta de fe. Es creerle más a la tormenta que al Dios que crea la tormenta. Decía el que tenés al lado, la tormenta. La tormenta. Sí, la tormenta no fue creada para menguar tu fe, sino para aumentarla. Alguien violento le va a decir al lado, a partir de ahora, por más que la tormenta sea fuerte, voy a creer más en mi Dios. Me voy a aferrar más a Dios. Voy a buscar más de Dios. Entonces, lo primero que traía inestabilidad, ¿cuál es que era? ¿Qué era lo primero? Darle prioridad a las cosas terrenales antes que a Dios. Eso trae inestabilidad a nuestra vida. ¿Ven? ¿Cuál es el primer punto? Darle lugar a las cosas terrenales en lugar que a Dios. Eso trae inestabilidad espiritual a nuestra vida. Segundo punto, ¿qué es lo que trae inestabilidad espiritual a nuestra vida? La falta de fe.
el creerle más a la tormenta que a Dios. Repetir al que tenés al lado para que no se olvide, no le creas a la tormenta, créele a Dios. Pedro le creyó a la tormenta, por eso comenzó a hundirse. Pero si él seguía creyendo en lo que Jesús le había dicho, hubiese seguido caminando sobre el agua. Pero como le creyó a la tormenta, comenzó a hundirse. Amén. Amén. Mateo 26:30. ¿Lo tienen? Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué le dijo? ¿Respondiendo quién? Otra vez Pedro. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, ¿qué? Lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo y todos sabemos exactamente lo que pasa después. Jesús no estaba trayendo una exhortación a Pedro ni a sus discípulos. Jesús le estaba diciendo lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir. Jesús no lo estaba exhortando, no era una exhortación. Le estaba diciendo lo que iba a ocurrir. Pero como Pedro era una persona inestable, como Pedro recibía revelación de Dios, pero después dudaba, como Pedro había sido enseñado por Jesús y había sido instruido por él, pero era una persona emocional, era una persona que muchas veces se dejaba guiar por su temperamento, le dice a Jesús, de ninguna manera, si tengo que morir contigo, lo voy a hacer. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás, ¿cuánto? 3 veces. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Decía que tener algo, cuando Dios te habla, hay que obedecer. Decía que tenía al lado, cuando Dios te habla, es porque Él conoce, es porque Él sabe. Él conoce todas las cosas. Dice la Escritura que Él conoce hasta la intención de nuestro pensamiento y que escudriña aún los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Decía que Él nos conoce, Él sabe quiénes somos. Él sabía que se iban a equivocar, pero que no solamente se iba a equivocar Pedro, sino también los discípulos. El tercer punto y lo que trae inestabilidad espiritual a nuestra vida es ser oidores olvidadizos. No escuchar la voz de Dios, no escuchar lo que Jesús les estaba diciendo, los llevó a una crisis tremenda a Pedro y a sus discípulos. ¿Por qué?
por no escuchar la voz de Jesús. Lo que trae inestabilidad espiritual a nuestra vida es no oír la voz de Dios y no poner en práctica lo que Dios nos manda, lo que Dios nos habla. Decía el que tenés al lado, a partir de ahora voy a poner en práctica su palabra. Para ese entusiasmo ya perdimos unos cuantos. Decirle, a partir de ahora voy a poner en práctica su palabra. Si Dios me habla, voy a obedecer. Aunque mis ojos vean una cosa, yo voy a obedecer a Dios. Aunque la tormenta sople fuerte, yo voy a obedecer a Dios. Aunque mis ojos naturales estén viendo algo diferente a lo que Dios esté diciendo, yo voy a obedecer a lo que Dios me manda hacer. Hay alguien violento que se va a levantar en fe y que va a decir amén. Yo tomo esta palabra, pastor. Por eso la Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y es llevado por doquier, por las ondas de la mar, por los vientos. Entonces usted ve gente muy entusiasmada, gente que busca a Dios, gente que un día le está predicando a Jesús y que otro día está cabizbajo, está mal, no sabe qué hacer. Gente inestable. Decía el que tiene al lado, a partir de hoy mi conducta va a cambiar. Decía, a partir de hoy me voy a gozar, venga lo que venga, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. La inestabilidad es parte del crecimiento. Es parte de nuestro crecimiento espiritual. No siempre vamos a estar pum para arriba. Pero el tema es no cuando estamos creciendo, sino ya cuando hemos crecido y entendemos y no alcanzamos el grado de madurez que Dios quiere que alcancemos. Entonces muchos creen que por tener muchos años en el Evangelio, muchos años en el Señor, eso trae a uno madurez. Conozco gente que tiene pocos años en el Evangelio y es más madura que gente que tiene años en el Evangelio y que es inmadura. Lo que Dios quiere es que nosotros alcancemos un cierto grado de madurez espiritual. Que ni las tormentas, ni los problemas, ni las luchas, ni la crisis, ni la enfermedad, ni venga lo que venga, nos separe de Él, del llamado que tenemos, que dejemos de cumplir con lo que Él nos mandó. Decía que me han dado, vos tenés una asignación de parte de Dios. Voy a decirle fuerte, vos tenés una asignación de parte de Dios. Y mientras no cumplas tu asignación, vas a ser inestable. Por eso hay gente que está años dentro de la iglesia y no crece, no prospera. Está siempre igual, siempre de la misma manera, siempre con los mismos problemas. Tocar que tenga al lado y decirle, yo no quiero ser de esos. Tocar que tenga atrás y decir, tocarle atrás ahora, y decir, hablarle atrás y decirle, yo no quiero ser de esos. Pedro, mientras fue discipulado, fue inestable. Pero después alcanzó un grado de madurez espiritual, de tal manera que comenzó, que fue el líder de la iglesia primitiva,
comenzó a predicar a Jesús valientemente. Y la tradición dice que él termina muriendo crucificado igual que Jesús. Solamente que pidió no morir como Jesús, sino pidió morir crucificado cabeza abajo. En sus comienzos fue una persona inestable, emocional, imprudente, una persona que se movía bajo sus emociones, bajo los sentimientos, bajo lo que creía su razonamiento humano. Pero cuando alcanzó el grado de madurez espiritual que Dios quería, predicó valientemente el Evangelio de Jesucristo y nunca más negó la fe de Jesús. De tal manera que termina muriendo por no negar su fe en Cristo. Mientras crecía, negó a Jesús. Cuando creció, dijo: prefiero morir antes que negar a mi Jesús. Por eso Pablo dice: cuando éramos niños, pensábamos como niños y andábamos como niños. Pero una vez que crecimos y fuimos adultos, ya no podemos pensar como niños y no podemos caminar como niños. Tres puntos que traen inestabilidad espiritual a nuestra vida. Decide que tenés al lado: que pasen los años y que lo que vivas te lleva a madurar de tal manera que puedas cumplir lo que Dios tiene en tu vida. ¿Cuántos creen aquí que tienen un llamado de parte de Dios? ¿Cuántos creen aquí que realmente están llamados para ejercer un ministerio? Poquito menos. Claro, si hay que morir como Pedro, ni loco, ministerios. Todos los discípulos de Jesús los mataron menos uno. Todos fueron muertos, le cortaron la cabeza, los mutilaron, le cortaron los brazos, las piernas, algunos. Pedro fue crucificado. El único que no murió por asesinado fue Juan, el apóstol Juan. Pero que intentaron matarlo, lo metieron, dice la tradición, dentro de una olla hirviendo de aceite. No pudieron matarlo, lo aislaron, lo mandaron a la isla de Patmos, con marcas en su cuerpo por el sello de predicar el Evangelio y no negar su fe. Termina recibiendo la revelación del Apocalipsis en aquel lugar. Pasados los años en aquel lugar, y muere por muerte natural. Pero después, todos pagaron un precio por no negar su fe. Mientras crecemos podemos ser inestables. Mientras vamos creciendo, nuestras emociones nos pueden jugar en contra. Nos puede pasar lo de Pedro, recibir revelación de quién es el Cristo, y al otro día están haciendo de tropiezo para Jesucristo mismo. Decirle que tenía al lado: mientras estamos creciendo, podemos ser inestables. Pero cuando crecemos, ya no podemos ser inestables. Tenemos que guardar nuestra convicción. Nuestra convicción se basa en quién es Jesús para nosotros. ¿Qué representa Jesús en nuestra vida? Por eso hay gente que no conoce a Dios y cuando lo ve en luchas, en dificultades, ve lo que usted está pasando, está esperando que usted caiga,
está esperando ver su derrota, está esperando su fracaso, y se admira y dice, ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer. Y se cansa de esperar a ver su caída. Y no sucede, porque cuando uno alcanza un cierto grado de madurez espiritual, no hay nada que lo detenga. No hay nada que nos pueda robar nuestra convicción. Por eso Pablo decía, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Convicción. Ponte de pie.